ahí apagada. Si tiene problemas, lo apoyo. No hay problema. Pero a ver, ahora sí, páseme también su apellido. Soy Molco Trujillo. Moloch Trujillo. Ok, señor. Adelante ya. Gracias. Señores, muy buenas tardes a todos. Noches ya. Son más de las 7. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ahora sí, vamos a darle chance a las personas que van a exponer. Ok. Ahora sí ya pueden subir, señores, las personas que van a exponer para que... Empecemos 7:05, señores. Son 7:04. Empezamos 7:05. Profe, ¿ya se ve la presentación? ¿Sí ya se ve? Sí, señor. Aguántenos un minutito y empezamos. Ahora sí, señor. Pueden empezar. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Domínguez Cruz Julio, Flores Gil Juan Carlos, su servidor Iván Fuentes Ortiz, Gutiérrez Contreras Alexis Iván y Huerta Alarcón Alejandro. Vamos a hablarles sobre los servomotores. El servomotor es un dispositivo en la industria actual que representa un ahorro de energía considerable, ya que estos adaptan distintas funciones de alto rendimiento y que son fáciles de controlar. Este permite controlar la posición de su rotor con precisión y puede mantener esta misma gracias a una señal generada con un circuito de control. Ok, a principios del siglo XIX se inventaron las máquinas que pueden regular su capacidad por sí mismas, llamados servomecanismos. Los motores de paso a paso tenían velocidades limitadas de 700 RPM, prestaciones dinámicas que son dinámica pobre, bajo rendimiento y controladores muy simples y frecuencia de comunicación limitada. Ya en los 70 se inventó el servomotor de corriente directa con imán permanente. En 1985 se inventó el servomotor brushless y en 1990 el servomotor brushless de corriente alterna. Ok. Un servomotor hace referencia a un sistema compuesto por un motor eléctrico y un sensor que controla el movimiento del motor, además de su sistema de regulación que actúa sobre el motor para lo que el motor espera el tren de pulsos de control que corresponde con el movimiento que va a realizar. Ahora tenemos este video que nos muestra un poco del servomotor. Permítame, profe, es que estamos teniendo fallas técnicas. Sí, no, no se preocupen. Tomen el tiempo.
Profe, lo voy a poner mediante un video, entonces, de YouTube, entonces, ¿por qué no ojalá en la presentación? Sí, adelante. Perdón, profe, es que mi internet me está jalando muy mal ahorita, no sé por qué. No se preocupe. ¿Sí se escucha? Perdón, profe. ¿No? No, no se escucha. A ver, profe, yo creo que va a compartir otro de mis compañeros para que pueda cargar mejor el video. Ok. No tiene sonido, ¿eh?
Ahora Ingredientes sí. más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y, dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 mA y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados. Con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro, y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Este video está patrocinado por PCBWay. PCBWay ofrece un servicio de creación de servo. Antes de adquirir un servo, debemos tener en cuenta las necesidades de nuestro proyecto y seleccionar el servomotor más apropiado. Existen varios datos Ok, como acabamos de ver, las características principales son que son fiables, tienen un buen par, necesitan poco mantenimiento, pueden llegar a alcanzar alta velocidad, pueden trabajar en un alto rango de potencia y tienen bastante exactitud y precisión. La que sigue. Ya voy, permíteme, es que no sé por qué no.
Bueno, mi compañero está teniendo problemas de conexión, entonces yo explicaré esta presentación. Bueno, las partes de un servomotor están constituidas primeramente por el motor de corriente continua, que es, bueno, el componente principal, el cual es el que evidentemente genera el movimiento. Eh, Como habíamos visto anteriormente, un servomotor realmente está compuesto, no es que sea un motor precisamente especial, sino que está compuesto de varias partes, por lo que el siguiente componente del que es vital, que son los engranajes reductores, el cual es el conjunto de engranajes que sirven para disminuir la velocidad de giro y aumentar la capacidad de torque. Después está el sensor de desplazamiento, que es, bueno, la placa soldada, junto con el potenciómetro que va en el eje de salida de la salida del servomotor y es utilizado para saber la posición angular del motor. Bueno, y el circuito de control, que es la placa electrónica con la que se controla la posición del motor. Sí, mi nombre es Alejandro Huerta Alarcón y yo les voy a hablar acerca de las partes de un servomotor. Bueno, voy a retomando lo que mencionó mi compañero. Las partes de un servomotor son las siguientes. Por lo común, tiene unos accesorios, unas piezas, que son unas especies de cruceta, que van normalmente en la parte superior del motor. Estos nos ayudan a fijar lo que es la pieza respecto a un material que nosotros quisiéramos colocar. Ahora lo que veremos es lo que tiene internamente nuestro servomotor. Lo primero que haremos es retirar los 4 tornillos. Retiramos la tapa que estaba por la parte inferior. Por la parte superior retiramos la tapa. Como pueden observar, tiene una relación de piñones que nos permite darle la fuerza a nuestro motor. Esta en sí es la parte interna de un servomotor convencional. En este caso he tomado un Tower Pro. Por la parte inferior podemos observar lo que es la tarjeta de control. Este es el integrado que genera el control proporcional integral derivativo, que dicho de otra manera nos permite recibir los pulsos PWM para que este motor DC se pueda mover. Internamente pueden detallar que tenemos la resistencia variable. Y aquí tenemos lo que es el cableado de salida y toda la electrónica necesaria para que nuestro sistema de servomotor funcione. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de movimientos o los tipos de servomotores. La que sigue, por favor. Bueno, los servomotores se dividen en dos clases. La primera son los digitales y los analógicos. Ambos servomotores poseen la misma estructura, es decir, tiene un sistema de engranajes reductores, los cuales reducen la velocidad. Tiene una placa de control con realimentación.
Esta es la que compara la señal de entrada con la de salida. También poseen un potenciómetro colocado en el eje de salida del servomotor que permite conocer la posición angular y un motor de corriente continua. Estos elementos los comparten ambos motores, tanto como los digitales como los analógicos. Pero la principal diferencia es que los digitales poseen un microprocesador en su circuito de control, cosa que los analógicos no lo tienen. El microprocesador se encarga de, valga la redundancia, procesar la señal de control con una frecuencia 10 veces mayor que la de un servomotor analógico. Este aumento se traduce a una disminución del tiempo de respuesta, es decir, pues que es casi instantáneo, por así decirlo, así como también un aumento de la resolución, mayor suavidad en el movimiento, así como la posibilidad de configuración de algunos parámetros, cosa que esto no se puede realizar en servomotores analógicos, ya sea en sentido de giro, posición inicial, posición central, posición final, etcétera. La que sigue, por favor. Dentro de esas dos clasificaciones tenemos también otra clasificación que es servomotor de rotación posicional. Este es el más común que podemos encontrar y es que el eje de salida gira aproximadamente a la mitad de un círculo, es decir, a 180 grados. Tiene topes físicos colocados en el mecanismo de engranaje para evitar que gire más allá de los límites para proteger el sensor de rotación. Esto es para que no se dañe el servomotor y sus elementos internos. Este tipo de servos se encuentran más que nada en juguetes, ya sea en coches, aviones, de control remoto, robots, etc. Posteriormente tenemos servomotores de rotación continua. La verdad es que es muy similar al servomotor de rotación posicional. La única diferencia es que este puede girar a 360 grados, es decir, una vuelta completa. Y lo único que no se puede realizar es que se mueva una determinada cantidad de giros y que después se detenga. La que sigue, por favor. Bien, por último tenemos el servomotor lineal, que es muy similar al anterior, pero tiene engranajes adicionales. Normalmente es un mecanismo de cremallera y piñón, que son los engranes los que le dan el torque y la fuerza al servomotor. Estos servos no son fáciles de encontrar, pero a veces se pueden encontrar en tiendas de modelismo donde se utilizan como actuadores en aviones de modelos. Bueno, esta es la imagen de un servomotor lineal. Es uno de los tipos de servomotores que hay. Este funciona eh, mediante un mecanismo magnético. En esta imagen podemos ver que tiene sensores de posicionamiento de temperatura para de identificación electrónica. Podemos ver el vástago que está dentro de la cápsula, está suspendido magnéticamente y bueno, tiene un bobinado en el extractor para poder hacer su función. Sí, buenas noches. Yo soy Gutiérrez Contreras Alexis Iván y yo les voy a presentar otro tipo de tipos de servomotores, entre los cuales vamos a tener el servomotor de corriente continua, que se puede observar en la imagen. Este servomotor es de los más comunes, pero no los más utilizados, y su funcionamiento deriva de utilizar un motor de corriente continua pequeño. Este servomotor se controla por modulación por ancho de pulso. En el segundo tenemos los servomotores de corriente alterna, y como su nombre lo dice, pues trabajan en corriente alterna. Es un motor que se puede utilizar en pues corrientes más potentes y sirve para mover grandes fuerzas. Luego tenemos los servomotores de imán permanente, y estos no tienen escobillas
y principalmente se usa en grandes torques o fuerzas, así como para altas velocidades. Son unos de los más utilizados en la industria y están basados en los motores síncronos. Después tenemos el motor paso a paso, que se utiliza más en el campo de la robótica. Este motor que no tiene giro, no gira, sino que más bien avanza de un paso, como ya lo habíamos visto anteriormente en los otros motores. Se mueve por número de grados y no haciendo rotaciones completas. Cada determinado número de grados es un paso y se mueve por el pulso de corriente que se le aplica. Bueno, para aclarar un poquito más este punto, un pulso es sencillamente que envía corriente eléctrica al motor durante un tiempo determinado. Este motor pues lo podríamos generar con un simple pulsador, pero pues obviamente nosotros pues hemos avanzado mucho en la sociedad y pues ya tenemos circuitos más complejos y por lo mismo hemos encontrado eh, circuitos que podemos con los que podemos controlar este motor, que podría ser, que son programables en tarjetas controladoras o microcontroladores, que pues un ejemplo pues es el Arduino, ¿no? Luego tenemos ventajas de los servomotores, que son fáciles de adaptar, son flexibles a distintos usos, tienen alto rendimiento, facilidad de control, controlan la posición exacta de su eje y mantienen esa posición, no requiere conmutadores, son de poco mantenimiento, disipan el calor y pueden generar gran torque. Tenemos desventajas que puede generar resonancia con un mal control. Pues esta resonancia pues igual esta resonancia la vemos como vibración. Tiene dificultad para alcanzar altas velocidades, dificultad para alcanzar gran par de torsión, no suelen ser muy grandes, lo que puede limitar sus aplicaciones y no apto para cargar grandes cosas, ya que pierde sincronía. Hola, buenas noches compañeros, yo soy Juan Carlos y a continuación les voy a hablar de las aplicaciones del servomotor. Siguiente, por favor. El servomotor es uno de los más utilizados en la industria en elementos que requieren torque, precisión y velocidad. En maquinaria que se encuentra actualmente en la industria, que cuentan con ejes de rotación o movimiento, se encuentran los servos. Esto ayuda a controlar parámetros de velocidad, precisión y torque independientemente. Siguiente, por favor. Ahora, las aplicaciones pueden ser bueno, estos son unos ejemplos, en selladoras de fundas plásticas, dosificadores de polvos, máquinas CNC, guillotinas cortadoras de papel, impresoras de papel, también en la industria farmacéutica, en brazos de robots industriales, etiquetadoras, empacadoras y en sistemas de radiocontrol también y generalmente en la robótica. Un ejemplo sería la domótica requiere de mucho este tipo de motor como para abrir puertas, cortinas, ventanas, etc. Estos se utilizan por su capacidad de programar en ciertos ángulos. El siguiente, por favor. En la industria general, en otras industrias se utilizan como en máquinas de herramienta, en embalaje, en la automatización de fábricas, en la manipulación de materiales, en la conversión de impresión, en líneas de ensamblaje, juguetes controlados por radiocontrol, dispositivos electromecánicos como DVD, y también se utilizan en automóviles para mantener la velocidad de los vehículos. Siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo. Se muestra en la imagen. En la parte A, que sería lo de arriba, es el soporte del gripper, es el servo B, el soporte del servo B y el servo A. Y en la parte de abajo, en la parte B,
Está el soporte A, el sistema de movimiento vertical, el servo C, el motor de corriente continua, el tornillo sin fin, el mecanismo para el movimiento circular, el mecanismo para el movimiento vertical del brazo. Ejemplos, ya que los servomotores funcionan mediante pulsos eléctricos o señales de modulación de ancho de pulso, estos pueden tener una respuesta rápida a según qué tantos grados se requiera el motor que gire, por lo que aparte de ser precisos, tienen una alta velocidad de respuesta, lo que los deja como un perfecto motor para aplicaciones de este tipo de robot. Siguiente. Otro ejemplo está la aplicación de un servomotor lineal. Como ya había explicado nuestro compañero, un servomotor lineal nos permite la precisión de posicionamiento a altas velocidades lineales y con velocidades agresivas de aceleración y desaceleración. La flexibilidad de estos los hace ideales para aplicaciones de carrera corta y carrera larga. Aquí tenemos un ejemplo de una aplicación de un servomotor lineal. Y aquí dice, en uno de sus usos, por ejemplo, es la de rechazador de botellas, ya que en esta operación se necesita que el vástago se mueva de manera rápida para evitar chocar con el producto. También existe este tipo de motores trifásicos que pueden trabajar desde 230 volts hasta 400 volts con una carrera de 1770 milímetros. Rechazador de botellas, vacuonadores de pescado y colocadores de taparrosca. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre los costos de los motores. La siguiente, por favor. Hablé muy rápido. En realidad los costos de los servomotores son muy variados dependiendo de qué tipo de servomotor y de sus capacidades. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver los servomotores brushless o servomotores sin escobilla, que son motores trifásicos. Algo que cabe mencionar es que este tipo de servomotores son los más utilizados en la industria y por ejemplo, un servomotor brushless de 100 watts tiene un costo aproximado de $450 que en la conversión a pesos son casi unos 10,000 pesos. Por ejemplo, de 200 watts es de $600, son 12,000 pesos. De 400 watts son 734 pesos, que va a los 14,000, casi los 15,000 pesos mexicanos. Y así se va continuando hasta, por ejemplo, capacidades de 1 kilowatt, 2 kilowatts, 3 kilowatts, que ya van elevando su precio, llegando incluso hasta los $2,200, que vendrían ya a ser como unos 44,700 pesos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de los servomotores rotacionales, aquí hubo un pequeño error de ortografía. En este caso, en el caso anterior teníamos los servomotores trifásicos. En este caso son servomotores tipo monofásico. Y estos, por ejemplo, pueden ir desde los casi $1,000, que ya van desde que son tendrían a ser 20,000 pesos, o podrían ser de 230 volts a 200 watts, $1,500, 30,000 pesos, y llegando, por ejemplo, también a capacidades de 230 volts, 400 watts y 3,000 RPM. Casi la mayoría son de 3,000 RPM, pero puede llegar a haber alguno que otro que no tenga esa capacidad de potencia. También otra cosa es que varía mucho dependiendo de las marcas. Yo, por ejemplo, cuando estuve investigando los precios en diferentes tiendas, me di cuenta que de hecho era el mismo motor, es decir, tenía las mismas características, pero la marca era distinta, entonces también puede variar bastante el precio dependiendo de eso. Aquí llegando, por ejemplo, hasta unos $4,500, que son, ya un precio pues ya prácticamente de 90,000 pesos mexicanos. La siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, en el caso de servomotores de corriente directa, hay de diferentes tipos. Por ejemplo, el microservo SG90, que es el que se utiliza generalmente en los circuitos eléctricos para proyectos como brazos robóticos pequeños, tienen precios ya más pequeños, por ejemplo, de $8, que son como
180 pesos. Si los buscan en internet, rondan como por ese precio también. Eh, servomo- eh, servomotorreductores amarillos se utilizan para hacer carros de control remoto. Tienen un precio de $6 que andan 60 grados, $4. Y hay una versión que tienen feedback, que es retroalimentación, y su precio llega a elevarse un poco más hasta los casi 800 pesos. Y hay otros tipos de servomotores rotacionales que, bueno, ya rondan los 30, hasta los $300, incluso llegando a bueno, el más caro que llegué a encontrar tenía un precio de casi. Ya no se escuchó. Me comenta mi compañero que ya está entrando de nuevo, profe, es que lo sacó. Ajá. No sé, alguien de ustedes que pueda continuar, o el que sigue. este, Sí, la que sigue. ¿Se me escucha, profe? ¿Se me escucha, profe? Perdón. Sí, sí te escucho. Ahorita Sí, sí. ok. Sí, es que se me va el internet y regresa, no sé por Sí, 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 anda fallando bastante, mano, por todos lados. qué. Pero continúen, no hay de otra, mano. Hay que continuar. Bueno, creo que se quedaron. Sí, esta disculpa, profe. Sí, sí, de esta diapositiva, Ujú. ¿verdad? Bueno, les comentaba, en el caso de los servomotores de corriente directa tienden a tener precios un poco más pequeños. Por ejemplo, en el caso del micro SG90, que son los servomotores utilizan generalmente en los circuitos eléctricos más pequeños para, por ejemplo, para proyectos que en conversión de peso son como 180 pesos. Si los buscan en internet, rondan más o menos como ese precio. Los servomotorreductores, que son un tipo de motores como amarillitos, generalmente se utilizan para carritos de control remoto. Esos varían un poco también. Los servomotores rondan entre los $24, que son más o menos unos 500 pesos. También están los servomotores de rotación continua con feedback o retroalimentación. Estos tienen un agregado que le permite tener mejor comunicación y rondan los $40. Igual su precio se eleva a unos 800 pesos más o menos. Y bueno, en cuestión de otros tipos de servomotores rotacionales, sus precios ya pueden variar bastante con respecto a sus capacidades, pasando desde unos $30 hasta unos 300 o llegando a incluso a unos $300 que ya venden a ser como unos 5,000, 6,000 pesos. La siguiente, creo.
Bueno, creo que ahorita van a mostrar un video. Si lo pueden transmitir ahorita, por favor. ¿Qué tal? Bueno, pues esta es la demostración de la práctica número 6 de diseño digital VLSI. Bueno, ¿en qué consiste esta práctica? Únicamente con un motor a pasos vamos a implementar un movimiento horario y otro antihorario. Vamos también a implementar un reset y posteriormente un cambio de velocidad. Bueno, primero, aquí están mis pines. Este es antihorario, horario, reset y cambio de velocidad. Vamos primero con el antihorario. Ahí vemos cómo se mueve. Posteriormente sentido horario. Y bueno, ahora le voy a poner el reset. Se detiene. Quito el reset. Lo vuelvo a poner. Pongo la velocidad. Quito el reset. Y vemos el cambio de velocidad. Pongo de nuevo el reset. Cambio de velocidad. Y bueno, ¿qué les parece si ahora lo pongo en sentido antihorario? Y nuevamente pongo el cambio de velocidad. Perdón, ese era el reset. Cambio de velocidad. Y listo. Bueno, también me gustaría mostrar cómo implementé el cambio de velocidad, puesto que a mí se me complicó un poquito, ya que lo quería implementar dentro de mi entidad que controlaba los estados como tal del motor a pasos, pero se me hizo más sencillo hacerlo dentro de la entidad del divisor de frecuencia. Bueno, quedó como lo siguiente. Ahí se alcanza a observar. Este es mi divisor de frecuencia. Tengo como entradas la señal de reloj, la velocidad y como salida, bueno, la nueva señal de reloj. Y lo que hago es que en mi process voy a indicar que cambie cuando sea el reloj o la velocidad. Y aquí únicamente lo que hago es, esto es lo nuevo que agregué, ¿vale? Es básicamente lo mismo que cuando está en solo, únicamente que, bueno, más bien lo que agregué fue esta parte, que es básicamente lo mismo que está abajo, que era lo único que estaba en el divisor de frecuencia como tal en el process, pero con esto cuando yo le indico que mi velocidad sea 1, lo que voy a hacer es cambiar directamente la cuenta a la cual tiene que llegar para hacer el cambio en el CLKL, en el reloj. ¿Vale? Eso es lo único que hice. De no ser así, lo que va a pasar es que se va a quedar con la señal que yo mandé en mi generic, que en este caso es de 250.000. Y en caso de que la velocidad sea igual a 1, pues va a cambiar dentro de la entidad del divisor por la mitad, que son 75.000. Bueno, esto, bueno, más o menos como una mitad. Esto ha sido todo, gracias. Ahorita mi compañero les va a compartir un video sobre el funcionamiento de un servomotor lineal con un rechazador de botellas. Bien, ahora tenemos unos ejercicios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está el primero. Dice, se pretende mover una mesa de posicionamiento en su eje X que pesa 1 kilogramo,
que a una velocidad de 0.14 metros sobre segundo, con un sistema de piñón cremallera, el fabricante de la cremallera nos ofrece una combinación de paso entre dientes de la cremallera de 2 milímetros y un piñón asociado de 14 dientes. El rendimiento del sistema es del 90%. ¿Cuál de las prestaciones mecánicas útiles del motor, necesarias para girar esta carga? Perdón. Ahora tenemos el pas de motor, lo representamos como MB. Ahora tenemos el paso por el número de dientes, que es P por Z, sobre 2 por pi, por la fuerza, sobre la eficiencia. Ahora los estudiamos, los 2 milímetros los pasamos a metros, tenemos 0.02 milímetros por los 14 dientes, sobre 2 veces pi, por los 10 newtons. Al sustituir los kilogramos, bueno, y redondeando, tenemos que 1 kilogramo fuerza es igual a 10 newtons. Sobre el punto 90 de la eficiencia, esto nos da 0.49 newton metros. Ahora, la velocidad del motor, que la tenemos representada como NB, es igual a 60 por el paso, por el número de dientes, por la velocidad. Ahora tenemos la velocidad del motor es igual a 60 por 0.02 metros por 14 por 0.14 metros sobre segundos. Esto nos da 300 revoluciones por minuto. Ahora tenemos la potencia mecánica útil, que es P. Esta multiplicamos pi sobre 30,000 por M por la eficiencia, dándonos como resultado 1.54 watts. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, como se vio en la exposición, el servomotor cuenta con una relación de piñones. Esto hace que dé torque. Ahora, tenemos aquí que se nos da una igualdad en este caso puse dos engranes, en donde el número de dientes del primer piñón y el número de las revoluciones por minuto del primero va a ser igual al número de dientes del piñón 2 por el número de revoluciones del piñón 2. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un problema, de un ejercicio que dice, calcule la velocidad del piñón 2 asumiendo que el piñón 1 rota a 2000 revoluciones por minuto. Aquí tenemos la igualdad en donde tenemos la velocidad del piñón 2, que es la que estamos buscando, y tenemos la velocidad del piñón 1, lo multiplicamos por el número de dientes del piñón 1 sobre el número de dientes del piñón 2. Esto nos va a dar la velocidad del piñón 2. Sería las 2000 revoluciones del piñón 1 por los 16 dientes del piñón 1 entre los 32 dientes del piñón 2. Esto nos da una velocidad del piñón 2 de 1000 revoluciones por minuto. Listo. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos otro problema. Y bueno, aquí dice, se necesita regular la altura de un brazo en su eje Y de 1 kilogramo de peso a una velocidad de 0.10 metros sobre segundo. El fabricante nos recomienda para esta aplicación lineal de poca frecuencia de uso un husillo con una tuerca deslizante con un paso de 2 milímetros y rendimiento del 50%. Calcular las prestaciones mecánicas útiles del motor necesarias para girar el husillo. Aquí tenemos el par del motor, el paso sobre 2 por pi, por la fuerza sobre la eficiencia. Ahora, sustituyendo, se nos da un par de motor de 6.3 mililitros metro. Ahora, la velocidad de motor la representamos como NB. Tenemos 60 sobre el paso por la velocidad. Sustituyendo esto nos da unas revoluciones de 3000. Ahora, calculando la potencia mecánica útil, P, tenemos pi sobre 30.000, por M por la eficiencia. Ahora, calculando la potencia mecánica, nos da un resultado de 1.98 watts. Si alguien lo gusta copiar. Profe, disculpe si nos da tiempo para que puedan copiar los compañeros. Déjeme ver. Sí, dele unos minutitos. Ok, profe, gracias. Nos avisan cuando vayan terminando de copiar, por favor. Ya, mira. Ya, compañera. Y ya, compañero. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Aquí están las bibliografías. Bueno, por si alguien quisiera consultarla. Pero eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Por favor, sálganse ya. Ok, ahora sí nos vemos todos. Ahora sí, señores, ¿tienen alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Ok, a ver, para mañana. Para mañana van a exponer. Van a exponer, señores, Díaz Bautista Ricardo, Hipólito Ortiz, Mosqueda Cañedo y Salinas Carrión, motores sin escobillas. ¿Sí están por ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ah, ok.
¿sí? Para que mañana, es su último día, el día de mañana, y les voy a pedir de favor a ver si nos podemos terminar un poco, unos 5 minutos antes. Voy a aplicar un examen después. Ajá. Entonces, nomás si me hicieran favor, si terminar unos 5 minutitos antes, ¿no? Por favor. Nos vemos a las 7 en punto, si quieren. A las 7 en puntito para terminar un poquito antes nomás. Ajá. Ok, señores, pues si no hay alguna otra cosa, gracias. Que pasen muy bonita noche y nos vemos el día de mañana. Sí, dime. Me dijo mi compañero dice que le avisara que su internet estuvo, bueno, que si su cámara se apagó en algún momento, no fue por ella. Estaba como cuenta y ahorita no puede prender el micrófono, pero sí se conectó. ¿De quién me dijiste? Pérez Jiménez Ilse Judith. Pérez Jiménez, la jefa de grupo. Sí. Sí, aquí está, pero está chueca. La estoy viendo que está así de lado. Sí, ahorita no puede prender su micrófono, pero me dijo que le avisara que... Ah, ok, pero sí, está aquí, sí la estoy viendo, pero te digo, está yo que se lo iba a decir, pero pues no, ahí la dejamos, así mejor la dejamos. Que pasen muy bonita noche, chavos. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta mañana.